¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes a este nuevo episodio número 2 sobre este tema que comenzamos hace algunos meses aprendiendo a programar. Este es el episodio número 2 de nuestra serie para aprender programación estructurada en lenguaje C. Bienvenidos entonces al episodio número 2, en el cual vamos a hablar sobre la aritmética de C. Vámonos entonces con el temario. Vamos a ver los siguientes temas a lo largo de este video. Como recordarán, en el video anterior tuvimos una introducción acerca de los principales componentes del lenguaje C. Algunas de sus partes, cómo se estructura un programa, qué es un algoritmo, etc. Entonces, ahorita nos vamos a meter de lleno a lo que es el uso de operadores en el lenguaje C. Tenemos como primer tema una breve introducción, después tenemos la inicialización y asignación de variables, operadores aritméticos, incremento, decremento, relacionales y lógicos. Ok, para empezar hay que definir exactamente qué es lo que es un operador. Entonces aquí tal como leen en pantalla, un operador no es más que un signo o un símbolo que le indica al compilador el tipo de operación que se efectuará con los datos. Yo no puedo decirle al compilador que haga una suma o que haga una resta así en lenguaje natural, al menos no en lenguaje C. Entonces hay que hacer esa especificación haciendo uso de los diferentes operadores con los que contamos en el lenguaje C. Los más comunes, pues como ya se ve en pantalla, aritméticos, relacionales y lógicos. La primera operación que vamos a aprender es la inicialización y la asignación. Entonces, tenemos por acá el primer concepto que nos menciona que inicializar una variable consiste en asignarle un valor. ¿Sale? Esto significa que las variables tienen y deben, por lo general, o lo más recomendable, deben de tener un valor. Hay que tener en cuenta que una vez que están inicializadas se puede modificar ese valor, ese contenido, y no siempre es necesario darles un valor inicial. Entonces, por aquí tenemos la sintaxis más común, bueno, más bien la sintaxis que es la que se ocupa en lenguaje C, en la cual vemos de este lado, vamos a ocupar aquí la pluma, que tenemos que declarar primero el tipo de dato. Después escribir el nombre del identificador o el nombre de nuestra variable. Después viene el símbolo de igual. Y después el valor que queremos asignar. No se olviden tampoco del punto y coma. El punto y coma debe de aparecer prácticamente en todas las instrucciones al final de ellas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, en el primer caso tenemos la variable A, que es de tipo entero, que ya habíamos visto en el video anterior todos los tipos de variables que hay, y le estamos asignando el valor 3. Eso significa que mi compilador, sea donde sea que encuentre una letra, bueno, más bien la variable A, sabrá que debe interpretarlo como el valor número 3, siempre y cuando no se modifique, como acá adelante. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos declarando la variable con el valor inicial 3, pero en el siguiente renglón estamos haciendo la asignación del valor 5. Eso significa que mi variable A ya no va a valer 3, sino va a valer 5. En este tercer renglón tenemos un ejemplo un poquito más elaborado, en el cual tenemos tres variables, la variable B, la C y la D. Si se dan cuenta, la variable B tiene un valor de 4.56 y la variable C de un valor de 7.2. En la última línea de nuestro ejemplo, estamos viendo que le estamos asignando a la variable D, la cual no tiene ningún valor. Le estamos asignando lo que vale B más lo que vale C. Es decir, 4.56 más 7.2, que vendría siendo 11.76. Entonces, si yo mando a imprimir en este momento lo que vale mi variable C, el compilador me va a mostrar la suma de estas dos variables. Y bueno, aquí vamos a hacer énfasis nuevamente en el operador de asignación, que es el que ya les mostré en la diapositiva anterior.
Este se representa por el símbolo de igual, el cual no significa igualdad, no es... no, la interpretación de este símbolo igual no es la misma que en matemáticas. La asignación siempre es de derecha a izquierda. Eso significa que lo que esté del lado derecho se va a asignar a lo que esté al lado izquierdo. Es decir, se va a asignar un número, una letra, una cadena, etcétera, a una variable, que las variables siempre están del lado izquierdo. Y bueno, el tercer renglón ya menciona lo que les acabo de decir. El lado izquierdo siempre debe ser una variable. Del lado derecho puede existir otra variable. Puede existir una constante, una expresión aritmética o el resultado de una función. Esto último vamos a dejarlo pendiente para cuando lleguemos a esa parte, la parte de las funciones. Pero creo que es bastante claro que una asignación la podemos hacer de una variable a una variable, de una constante a una variable y de una expresión aritmética a una variable, como en el caso de acá. Acá, si se dan cuenta, estamos asignando la suma de dos variables a otra variable. Y acá estamos usando un valor numérico a una variable. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo para que nos quede muy claro. Si tenemos la variable m que vale 5 y después decimos que a m le vamos a asignar lo que vale m más 3, ¿cuánto va a ser el nuevo valor de m? Entonces, tenemos que interpretar todo lo que está del lado derecho, que es m más 3. ¿Ok? A esta altura del código, ¿cuánto vale m? M vale 5. Eso significa que el nuevo valor de m va a ser 5 más 3. Es decir, en este ejemplo, m va a valer 8. Después, teniendo este valor, tenemos estas instrucciones. N igual a m. Es decir, n va a obtener el valor de 8, porque fue el último valor con el que se quedó la variable m. Por aquí tenemos otra variable llamada z, la cual contiene su valor de m más 5. ¿Cuánto vale m? Okay, el último valor de m es 8. Entonces, z no es más que 8 más 5. Y acá tenemos un caso muy particular. En este ejemplo tenemos la variable w que va a obtener su valor de esta función. La función sqrt, que en inglés es square root, es la raíz cuadrada. Entonces, w va a tener el valor de la raíz cuadrada de 9. Eso significa que w igual a 3. En este caso, pues, es una expresión aritmética la que se está asignando a w. Ok, entonces hasta acá todo muy claro. La asignación no es más que decirle al sistema, al compilador, cuánto va a valer una variable. Segunda parte de operadores de asignación. Tenemos otros operadores de asignación que ya no son el símbolo de igual. En este caso tenemos estos 5, que es el más igual, el menos igual, asterisco igual, diagonal igual y porcentaje igual. ¿Qué significan estos operadores? Vámonos al ejemplo. Estamos suponiendo que tenemos una variable llamada a de tipo entero, cuyo valor es 10. Si yo ocupo esta expresión, aquí estoy ocupando el más igual, a más igual a 2 es lo mismo que decir a igual a más 2. En este caso, como nuestra a vale 10 y le estamos sumando 2, el nuevo valor será 12. Esta notación no es más que una notación acortada de esta expresión. O de esta, o de esta, o de esta, o de esta. El ejemplo de abajo, nuevamente, a menos igual a 2 es lo mismo que a igual a menos 2. Para nuestro ejemplo, como esta vale 10, si le quitamos 2, nos queda 8. El asterisco igual es exactamente lo mismo. A asterisco igual a 2 significa a igual a asterisco por 2.
Significa que a mi variable la voy a multiplicar por 2 y se la voy a asignar a mi misma variable lo que dé esa operación. En este caso es 20. En el caso de la división es exactamente lo mismo. Sería mi variable entre 2, 10 entre 2 igual a 5. Y aquí tenemos un operador algo curioso, que de primera instancia pudiéramos pensar que es el porcentaje común y corriente que ocupamos. Pero este operador se titula, este operador tiene por nombre módulo. Módulo o el nombre que ocupa más comúnmente, residuo. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a dejar pendiente. Entonces, para repasar, pues únicamente hay que tener en cuenta que cuando veamos este símbolo, o este, es exactamente lo mismo que si escribiéramos nosotros en esta notación. Es decir, tomo mi variable y le sumo a sí misma el valor que yo le indique. O le resto, o le multiplico, o le divido, o le aplico la operación de módulo. Entonces, ahora sí, ya que abordamos este tema de los operadores aritméticos, vamos a entrar en forma con ellos. Los operadores aritméticos son los que usamos normalmente para la realización de operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división, que son las 4 operaciones que nosotros usamos comúnmente. Y está esta quinta operación, que era la que les mencionaba, la del residuo o el módulo. Al igual que en las matemáticas, en el mundo matemático, los operadores tienen cierta precedencia. Eso significa que hay operadores que tienen más prioridad que otros. Entonces, los operadores se deben interpretar dependiendo a su prioridad. En este caso, el compilador de C va a darle prioridad a las operaciones que estén dentro de paréntesis. Una vez que le dé prioridad a eso, se va a ir sobre las multiplicaciones, sobre las divisiones y sobre las operaciones de módulo. Y al final con las sumas y las restas. Antes de pasar a voy a terminarles de explicar el tema del residuo, el módulo. Ustedes cuando hacen una división, por ejemplo, 8 entre 3, ustedes saben que el cociente en este caso es 2, 3 por 2, 6, para 8 son 2. Entonces, el módulo o el residuo no es más que el número que queda de una división inexacta. Entonces, yo puedo interpretar esta operación si la escribo así. 8 módulo 3. Si yo le pido al compilador que me escriba el resultado de esta operación, el compilador me va a escribir 2. ¿Por qué? Porque es el resultado de dividir 8 entre 3 y que me muestre el residuo de esa división. ¿Qué pasa si es una división exacta? Pues nada, simplemente el módulo pues va a ser 0. Entonces 8 módulo 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este operador, podemos ocupar este valor que nos arroja esa operación para encontrar valores que pudieran ser múltiplos, para saber si un número es par, para saber si un número es impar, y probablemente más adelante se nos ocurra ocuparlo para alguna otra cosa. Vámonos con otros operadores que también existen en el lenguaje C. Estos son los de incremento y los de decremento. El primero de ellos es el operador de incremento, el cual se usa con esta notación. O sea, se ocupa un más, un símbolo de más doble, un más más. Entonces, si yo escribo nombre de mi variable más más, es lo mismo a que escriba a igual a a más 1. Es decir, estoy incrementando en 1 el valor de mi variable. ¿Cómo lo escribiríamos con la notación de hace rato? La de asignación. Si se acuerdan,
escribir esto, es exactamente lo mismo. A más igual a 1 significa A igual a más 1 o también A más más. Entonces, si yo quiero incrementar de manera rápida en 1 mi variable, puedo ocupar este operador, el más más. En el caso del decremento, que es el menos menos, es exactamente lo mismo. Aquí la notación de asignación sería A menos igual a 1. Entonces, estas tres formas funcionan de la misma manera y nos arroja el mismo resultado. Tenemos un ejemplo, el primer ejemplo. Suponemos que tenemos una variable llamada A con un valor a 9. Si le aplico un A más más, ¿qué valor va a tener? Bueno, pues como ya lo vimos acá, aplicar un más más significa que tomo el valor de mi variable, le sumo 1 y lo asigno a mi misma variable. Entonces, en este caso, A vale 10. Si después de haberle asignado ese valor de 10, le hago un menos menos, ¿qué significa? Significa que voy a tomar mi variable, restarle 1 y asignarlo nuevamente a mi variable original. Entonces a este 10 si le quito 1, me quedo con un A igual a 9. Ejemplo 2. ¿Qué tenemos de diferente acá? Si se dan cuenta, el símbolo de más más está antes de la letra A. Aquí está después. Existen dos vertientes, o más bien son dos maneras de hacer el incremento, de nombre post-incremento y pre-incremento. ¿Qué significa esto? En este caso, la operación más común, que es nombre de la variable más más, significa post-incremento. Eso significa que la variable se va a incrementar y después se va a asignar a sí misma, como se ve acá. En el caso del pre-incremento, primero se hace el incremento y se asigna en este caso a esta variable, pero mi variable sobre la cual estoy operando no se ve afectada. Entonces, si yo tuviera aquí, por ejemplo, x igual a más más, para cuando el compilador pase de esta instrucción, mi letra A va a tener un valor de 11, porque aquí vale 10. Mi A va a tener un valor de 11 y mi X va a tener el mismo valor, 11. Pero como estoy haciendo un preincremento, significa que voy a hacer la suma y no voy a realizar el incremento en la letra A. Así que esta X nos va a valer 11. Y la A va a permanecer intacta. Y bueno, aquí está el otro ejemplo que les ponía. En este caso la X va a tomar el valor de la A, que sería 10, y después va a ser el incremento. Entonces, si yo analizo la letra A con mi compilador, después de esta línea A va a valer 11, a diferencia de acá, que se quedó con el valor de 10. Vamos ahora con los operadores relacionales. Con estos operadores yo voy a hacer uso de condiciones. Yo puedo indicarle al compilador que haga ciertas instrucciones siempre y cuando se cumplan ciertas restricciones o ciertas condiciones. Entonces, para que conozcan los operadores, tenemos estos 6 que son los más comunes. Menor que, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual que y no igual que o diferente. Vamos a hacer aquí un ejemplo de cómo interpretaría el compilador estos operadores. Suponemos nuevamente que tenemos dos variables, en este caso a igual a 10, b igual a 5. Si yo aplico esta operación, lo puedo leer de esta manera. A es menor que b. En este caso, el compilador me va a regresar falso. Y esto es algo muy importante.
todas las operaciones que se hagan con operadores relacionales de los que están en esta tabla, siempre me van a regresar dos valores. Me puede regresar uno de dos valores, o falso o verdadero. Es decir, me va a regresar un 0 o me va a regresar un 1. En lenguaje C y prácticamente en todos los lenguajes, el valor falso se representa con 0 y el valor verdadero se representa con 1. La siguiente comparación dice, ¿es A menor o igual que B? En este caso también es falso. Tercer renglón, A mayor que B, en este caso es verdadero. Del mismo modo, con el cuarto ejemplo, con el quinto aquí tenemos el símbolo, el operador de igual. Aquí no estamos haciendo una asignación. Noten que es muy diferente el doble símbolo de igual que el símbolo de igual simple. Entonces, aquí estoy haciendo mi comparación. A es igual que B. En este caso, pues es falso. Y tenemos la operación contraria, que es el diferente. A es diferente que B. Pues sí, son números diferentes. Entonces me regresa un verdadero. Tenemos estos otros operadores que son los llamados lógicos. Estos operadores nos van a servir para unir más de una condición y formar condiciones más complejas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, si alguien les encargara que compraran, no sé, digamos, una computadora. Y les dicen, compra una computadora roja. Entonces ustedes van y como maquinitas en la tienda ven una computadora verde. Y se preguntan, ¿es la computadora roja igual a la computadora verde? La respuesta es no. Entonces su operación termina ahí. Muy sencillo. Pero ¿qué tal si les dicen, compra una computadora roja o una computadora verde? Entonces ustedes al momento de ir a la tienda y ver una computadora verde, la compran porque la persona que se los pidió les indicó que compraran o una u otra. En este ejemplo estamos haciendo uso del operador o del operador OR. Entonces la condición, más bien el resultado va a ser verdadero si uno de los dos operandos o los dos son verdaderos. En el caso del operador y, o en inglés que es AND, el resultado va a ser verdadero solamente si ambos operandos son verdaderos. Estos operadores requieren dos operandos. Uno del lado derecho, uno del lado izquierdo. Por ejemplo, ¿no? X y Y, X o Y. Y este último es un operador unario. Esto significa que solamente ocupa un operando. Este operador se llama no, o en inglés not. El resultado será verdadero si el operador es falso, o de lo contrario va a ser verdadero. Es decir, es una negación. Si yo tengo en mis variables un valor 0 y lo niego, si le aplico un símbolo de admiración, lo va a convertir en 1. Y viceversa, si tengo 1 y le aplico un símbolo de admiración, que es de negación, lo va a convertir en 0. Aquí tenemos unos ejemplos que son un poquito más complejos. Se los voy a dejar para que los analicen, para que hagan sus pruebas en papel, para que hagan sus pruebas en su cabeza. Pero podemos ver el primero. Dice, ¿es A menor que B? 10 es menor que 5. Falso. Y recuerden que como el análisis y la interpretación de las operaciones es por jerarquía, el compilador va a interpretar primero lo que está entre paréntesis. Entonces la segunda operación sería, ¿es A idéntico a C? 10 y 10, sí. Ok, entonces si aquí tengo un falso y le aplico una operación AND con un verdadero, ¿qué obtengo? Recordemos de la diapositiva anterior que el verdadero solo devuelve verdadero si ambos operandos son verdaderos. Entonces en este ejemplo, falso y verdadero es falso. Así nos seguimos con los demás ejemplos. No voy a explicar cada uno. Yo creo que se entiende muy bien
el sentido de esto. Básicamente hay que saberlos interpretar nada más y saber cómo funciona cada uno de los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. Y bueno, llegamos al final de la parte teórica de este episodio y vámonos a dos ejemplos prácticos. A partir de este episodio vamos a hacer ejemplos prácticos de lo que se ve en la clase, en el episodio, para que vean en realidad cómo los interpreta el compilador y cómo se va haciendo todo lo que van poniendo ustedes en código. En este caso voy a ocupar yo este compilador de C++, ustedes pueden ocupar el que quieran, realmente hay muchísimos compiladores en internet. Pudiera recomendarles yo el CodeBlocks a lo mejor. A lo mejor si quieren verse un poquito más complejos podrían usar Eclipse. Y bueno, sin infinidad de compiladores. A final de cuentas, el compilador no es más que un pequeño programa que se encarga de hacer programas, así que no importa cuál bajen, todos van a funcionar igual. Pueden descargarlo de esta dirección, voy a dejar la liga en la descripción. Y el programa es bastante fácil de usar. Déjenme... ¿Cómo quito esto? Ahí está. Entonces, para descargarlo nos dirigimos a la página. Realmente es un programa que se instala de manera muy fácil. Solamente hay que hacer next, next, next. Esta es la página. Aquí tenemos el botón de descarga. No es un archivo muy pesado. Y cuando lo tenemos instalado, vamos a abrirlo. Aquí ya lo tenemos abierto. Tenemos esta interfaz. Voy a cerrar este archivo. Tenemos esta interfaz vacía. Lo que tenemos que hacer es crear un archivo nuevo, archivo fuente, y ya, prácticamente es todo lo que hay que hacer. ¿A qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a escribir código. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con nuestro primer código, que es nuestro famoso Hola Mundo. Entonces, si ustedes recuerdan de la clase anterior, recordarán que todos los programas en C cumplen cierta estructura. La primera de ellas es que el código debe iniciar con una cabecera. En esta cabecera estamos incluyendo todas las librerías que va a cargar nuestro programa. Las librerías no son más que una colección de funciones, de funcionalidad que ya posee el lenguaje C. Entonces toda la funcionalidad básica se encuentra en esta librería llamada stdio, que es el Standard Input Output, la entrada y salida estándar. Todas las funciones de entrada y salida estándar están en esta librería. Para este ejemplo no necesitamos más que eso, así que hay que escribir esta instrucción, hashtag, bueno, el numeral include, significa, voy a decirle a mi programa que incluya esta librería en mi código. Y después viene el main. El main en inglés significa principal, es la parte principal, la parte general, la parte primordial de mi código. Aquí es donde yo voy a escribir todo lo que quiero que mi programa haga. Entonces, como siempre, el primer programa que se realiza cuando uno está aprendiendo programación es el de Hola Mundo. Vamos a hacer un programa que imprime en pantalla la palabra Hola Mundo. Recuerden que para imprimir cosas en pantalla debemos ocupar la instrucción printf. Abrimos, cerremos paréntesis, abrimos, cerramos comillas. Y aquí dentro escribimos Hola Mundo. No se olviden de poner punto y coma al final. Pudiéramos meterle más elementos, así como para que reciba una pausa del teclado, como para que se cierre cuando dé un teclado, pero con este ejemplo básico podemos comenzar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para correr mi programa? Me voy a ir al menú ejecutar, voy a ocupar la opción compilar y ejecutar. Me pide que guardemos el código. Vamos a guardarlo acá como Hola Mundo. Y ahí está. El programa se ejecuta y nos muestra la palabra Hola Mundo. Después nos aparece un mensaje en inglés que lo pone el mismo compilador para decirnos que el proceso
se cumplió exitosamente. Ahí está, ese es nuestro primer programa. Estas poquitas líneas hacen que imprima un hola mundo en pantalla. Ahora, vamos a correr este ejercicio. En este ejercicio lo que estoy haciendo es hacer varias asignaciones de variables. Si ustedes quieren hacerlo en papel antes de que yo lo ejecute, pausen el video, háganlo y después comparamos los resultados. Entonces tenemos por acá la primera sección donde estamos declarando nuestras variables, la variable A, B, C y D. La variable C le estoy asignando el valor 3 y la variable D le estoy asignando el valor 2. Y luego a la variable A le estoy aplicando esta operación. Entonces, así como están los retos estos en Facebook de ¿cuánto da esta operación? O ¿cómo se realiza esta operación? Así los hace el compilador. En este caso tenemos 8 menos 5 por 3 más 2. Si ustedes son de los que creen que la operación se realiza conforme se va apareciendo en pantalla de izquierda a derecha, por favor regrésense a la primaria. Recuerden que los operadores tienen precedencia y en este ejemplo, en este caso, tenemos que realizar primero la multiplicación. Entonces 5 por 3 son 15 y ya después hacemos las sumas y las restas. 8 menos 15 son menos 7, más 2 son menos 5. Entonces yo sé que esto va a dar menos 5. Vamos a aprovechar aquí, si se dan cuenta escribí doble diagonal y puse un menos 5. Si esto yo lo escribo sin el doble diagonal, el compilador no va a entender que hace este menos 5 aquí solo, porque la instrucción terminó aquí con el punto y coma. La doble diagonal sirve para hacer comentarios en el código. Que es un comentario, no es más que un texto que está a un costado o por un lado aparte, que nos ayuda a entender un poco mejor el código. Yo aquí estoy poniendo esto como comentario para llevar nuestras cuentas, ¿no? Entonces lo puedo poner aquí. Según yo, la A vale menos 5. Ok, vámonos entonces con la siguiente operación. 7 módulo 3 más 4 por 2. ¿Cómo hacemos esta operación? Recordamos que el módulo y la multiplicación tienen la misma jerarquía. Entonces, de izquierda a derecha hay que hacer el módulo, luego la multiplicación y luego la suma de estos dos. Entonces, 7 módulo 3 sería 1. ¿Por qué? Porque 7 entre 3 es igual a 2 y sobra 1. Entonces el módulo es 1. 4 por 2 son 8. Entonces la suma, que sería B, igual a 1 más 8, igual a 9. Entonces si mis cuentas no me fallan, que espero que no, la letra B va a tener un valor de 9. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente comando. Estoy diciéndole al programa que me imprima el valor de la variable A y luego el valor de la variable B. Recordemos que en un printf, cuando el compilador encuentra el porcentaje de, lo que va a hacer es que se va al final de las comillas y busca cuál es la variable que le corresponde a este carácter de escape. Por aquí tenemos una diagonal invertida y una T, que no es más que un tabulador para que se vea distanciado el texto en pantalla. Y luego tenemos un diagonal N, que es un salto de línea. Eso significa que cuando termine de imprimir esto, se va a pasar a la línea de abajo para seguir imprimiendo lo demás. Luego aquí tenemos esta operación, B módulo igual a A. Entonces habíamos dicho que esto significa, o más bien que esto es exactamente lo mismo que hacer B igual a B módulo A. Entonces tenemos que nuestra B vale 9 y que nuestra A vale 5. Entonces 9 entre menos 5 sería igual a 1 y nos sobran 4. ¿Por qué 1 y por qué no menos 1? Resulta que la operación de módulo solamente va a tomar la parte positiva del número que está dividiendo. Entonces, para fines prácticos podríamos decir que la operación queda como 9 entre 5, no entre menos 5. ¿Sale?
Y después viene su impresión, ¿no? Valor de B, porcentaje de, que sería B, que es este, que es el que calculamos, según nosotros da 4. Y después viene este último. Dice que B va a ser ahora menos 4 entre 3. Vamos a ponerle comentario. Esto significa que así que el resultado de dividir acá es igual a menos 1 y sobra 1. Ok, entonces aquí el valor que deberemos estar viendo sería 1. Creo que me está fallando ahí. Vamos a ver, vamos a ejecutar el programa, compilar, ejecutar. Y aquí está. A5, B9, B4 y la última B es menos 1. Era menos 1, nos falló el signo ahí. Pero bueno, analicen ustedes el código, hagan algunas pruebas, jueguen haciendo asignaciones, haciendo operaciones y aprendan la precedencia de los símbolos para poder conocer de qué manera opera el compilador con todas las operaciones aritméticas. Vamos a terminar nuestro video por hoy. Vámonos con los comentarios del último video. Por aquí hay algo bien importante que me gustaría recalcar. Yo en el video anterior pregunté que cómo harían ustedes un sándwich, cuál sería el algoritmo para hacer un sándwich. Mark Reyes nos dijo por acá, dice, entonces es pan, mayonesa, jamón, aderezo, lechuga, jitomate, mayonesa otra vez y pan. Dice, así es como se hace un sándwich, mi jefecita me lo dijo. Aquí el problema no es eso. El problema es que Mark no nos está dando un algoritmo, nos está dando una lista de ingredientes. Hagan de cuenta que es como si nos diera la lista de variables de nuestro programa. Realmente no nos está diciendo qué hacer con ellas. El algoritmo para hacer un sándwich realmente sería algo como indicar inicio. Escribo la palabra inicio. Y luego conseguir pan, conseguir mayonesa, conseguir jamón, conseguir lechuga. Después cortar pan, cortar lechuga, cortar jitomate. Después untar mayonesa, untar aderezo, poner jamón. Y ya cuando se realizaron las operaciones, pues podemos decir que el algoritmo llega a su fin, indicándolo con la palabra fin. Entonces, el algoritmo aquí no son más que una serie de instrucciones que llevan cierto orden y en las cuales estamos indicando qué operaciones hacemos. Tenemos por acá el comentario de nuestro amigo José que dice, de los creadores de Semamo y Semarnat llega el don con C++. Una rima sin esfuerzo, un verso sin esfuerzo. Muchas gracias, José, por tu comentario. Noemí Vallarta, ¿de qué quieres el sándwich? Yo te mando inbox para saber de qué vamos a comer un sándwichito. Y Danilo Romero por ahí nos comenta cómo hacer multiplicación de matrices. Eso lo vamos a ver yo creo que en 1 o 2 lecciones más. No, en 2 lecciones más probablemente, para manejar arreglos bidimensionales. Y pues bueno, chavos, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Y si llegaste hasta acá, felicidades. Estás a un paso más de ser programador. Nos vemos.